Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan y que nos siguen en las diferentes plataformas. Damos la bienvenida al quinto bloque de las jornadas de investigación de la sede del sur y estaríamos recordando que este es un espacio académico, por lo tanto pedimos el respeto para cada persona que eh, hace una presentación o tiene dudas, ¿verdad? Y agradecemos también el mantener los videos y los audios apagados a fin de aprovechar al máximo el espacio. Estaríamos eh, dando inicio con la presentación de la ponencia de investigación del agua en la península de Osa y la formulación de la política pública en salud, nuevos retos académicos y dirigidos hacia un neumanismo, de Milena Castro. Adelante, Milena. Hola, buenos días. Muchas gracias, Gendry, por la presentación. Bueno, yo soy Milena Castro, voy a empezar a compartirles una pantallita. Bueno, les cuento un poquito de mí antes de, de darles la charla. Yo igual, bueno, mi charlita va a ser bien concreta. Anteriormente he dado charlas tal vez muchísimo más complejas, pero me interesa que queden algunas ideas bien claras. Bueno, un poquito de mí es que soy estadística, o bueno, más bien se los iba a contar de una forma distinta, porque hay dos cosas que me gustan a mí, que me fascinan a mí en la vida. Y una es la estadística, que ya la dije, y otra es la península de Osa. Para mí es algo, o sea, es una zona impresionante, exageradamente rica en diversidad de que nos permite más que todo, tal vez acá lo que quiero decir es que nos permite profundizar en la experiencia de vida de maneras que básicamente solo en la península se pueden experimentar de esta forma. Bueno, eso por un lado. Soy también epidemióloga clínica y mi doctorado es en bioestadística. Y bueno, más que todo mi tesis fue dirigida al estudio de enfermedades crónicas, que son como la diabetes o la enfermedad cardiovascular. Y el día de hoy, bueno, les traigo, les quiero plantear pues un modelo que he estado trabajando, ya tengo como, bueno, de hecho el otro día saqué mi certificado de tiempo servido en la universidad, tengo ya como 14 años de estar em, trabajando para la Universidad de Costa Rica y desde ahí es que muchas ideas se han estado tejiendo hacia esta presentación que les traigo el día de hoy. Si pueden, tal vez para no excederme mucho en el tiempo, me pueden dar como levantar la manita o algo así, como cuando llevemos como 15 minutos o algo así para yo saber, porque sí me gustaría escuchar preguntas de parte de ustedes. Y, ok, entonces, bueno, algo más que quiero contarles antes de presentarles los puntos claves de la conversación que les traigo ahorita, es que, bueno, una de las particularidades mías o una de mis características es la formación que tienen mis papás. Y bueno, en el día de hoy en particular quiero contarles algo que es muy curioso de mi papá. Y es que mi papá no tuvo una carrera académica tal cual como yo la he tenido, por ejemplo, o como nosotros acá nos las estamos imaginando, sino que él emigró a Estados Unidos y se terminó enlistando en el ejército.
Esto sucede como entre los años, a finales de los 50, principios de los 60, entonces históricamente esto coincide con un poco la Guerra Fría, cuando la guerra de Vietnam. Entonces, mi papá tuvo un poco, o bueno, por no decir muchísimo de esa experiencia. Él sobrevive a todo esto y gracias a que él sobrevive, pues por eso es que yo les estoy contando esta historia. Después, cuando él regresa, se va hacia San Carlos y ahí, pues, dedica toda su vida a conservar una finca en la que él decidió dejar de cultivar usando plaguicidas. Por diferentes razones empezó a dejar que creciera el bosque y ahora este en San Carlos es uno de los lugares en donde mayor biodiversidad se concentra dado esa dinámica de cultivo. Ok, entonces, habiendo contadles esa historia, para compartirles un poquito de mí y poder acercarme un poquito más a ustedes, pues les traigo 4 planos de diálogo sobre todo. No necesariamente, digamos, es que van a quedar completamente desglosados acá porque son temas que son muy amplios y tomaría muchísimo más tiempo poder profundizar en cada uno de ellos, pero sí me interesa que nos llevemos sobre todo las ideas de una manera integrada. O sea, acá vamos a empezar a ver ya una dinámica de la salud pública y acá me refiero a la población o la salud de una población, es decir, cómo nos aseguramos que, por ejemplo, todas las personas que estén en el territorio costarricense tengan todas las, digamos, necesidades básicas satisfechas para que puedan desarrollar o podamos desarrollar nuestras vidas de la mejor manera. Entonces, quiero unir 4 conceptos que pues son conceptos también que son complejos a nivel de cada uno. Uno es el agua, el otro es la analítica y la formulación, y acá lo que me refiero en específico es a toda la dinámica académica de investigación y tal vez incluso extendiéndolo a investigación del sector privado, pero más que todo acá me voy a centrar en todo lo que es lo que llamamos el marco científico, que es el que pues de algún modo es el que se usa para tomar decisiones, o eso es bajo el supuesto en el que estamos en esta charla. Entonces, el tercer concepto es política pública en salud. Bueno, ¿qué es una política pública? Y que además considere el elemento de salud para poder asegurar la mejor dinámica o el mejor efecto o la mejor digamos, causa de todo lo que es alguna propuesta que se vaya a dar a nivel social. Y bueno, el neohumanismo, que acá más que todo se los dejo como un elemento en el que todos entramos, ¿verdad? Y que acá la idea sería preguntarle a cada uno qué piensa de estos conceptos o qué piensa de, por ejemplo, una universidad de Costa Rica que tiene incluso toda una base y que cuando uno ingresa y es admitido a la Universidad de Costa Rica, uno lo primero que hace es todo un estudio general y que está dentro de una escuela que se le llama humanidades. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros, incluso, sobre todo, como costarricenses o como alguien que haya estudiado en la Universidad de Costa Rica o simplemente haber estado en Costa Rica y estar experimentando un estado en el que no hay definido un ejército como sí lo está en básicamente el resto del mundo? Entonces, este tema de cómo conciliamos nuestras dinámicas sociales, pues me parece que plantearla desde Costa Rica es un elemento sumamente oportuno y sumamente rico para una discusión
o más bien una forma de construir nuevos retos, nuevas formas para socializar, para aprender y sobre todo en el uso de la tecnología, que es lo que está insertado en la política pública, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que nos proponemos como sociedad? Ese sería como nuestro norte ético. Para mí, esa es la pregunta que nos hace partir en esta discusión. Entonces, para regalarles un poquito de lo que sería esta conjugación, bueno, de la investigación del agua. Bueno, antes de esto voy a mostrarles. Voy a cambiar que les voy a mostrar. Aquí está. Bueno, este es un trabajo, vamos a ver si el internet nos ayuda. Ok. Este es un trabajo, este es un texto que actualmente todavía está en edición y está en proceso de publicación y todo. Ha sido toda una revisión exageradamente sustanciosa y de mucho tiempo y de muchos procesos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y acá, bueno, ha sido la recopilación de toda una investigación a partir del TCU que estaba inscrito, que ya se cerró en la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. El TCU era el TC 675 que tenía como objetivo estudiar, observar y acompañar la dinámica de salud comunitaria en la península de Osa y en específico en Draque. Y de acá proponemos un índice. Bueno, yo también quería mostrarles esta imagen en la que, bueno, para mí resume lo que es esta presentación y tal vez lo que también implica las mismas jornadas de investigación, porque vemos como una especie de corazón o de dinámica incluso arterial y de un metabolismo dentro de nuestra realidad costarricense, sobre todo ubicada en la península de Osa. Otra imagen que quería mostrarles que me es sumamente relevante y que cuando yo la primera vez que vi esta imagen fue en una de estas charlas hace muchísimos años en Golfito, y la presentó Cindy Fernández, y es el mapa real o el mapa que incluye toda la parte o todo el territorio marítimo de Costa Rica. Y entonces uno de repente se da cuenta que Costa Rica es exageradamente más grande y sobre todo es una costa. Sobre todo somos más que todo agua y la tierra, los pedacitos de tierra en los que estamos nosotros, pues están enriquecidos, ¿verdad? Por toda esta dinámica ambiental, sobre todo. Entonces, esta investigación desde el TCU, bueno, esto inició sobre todo como desde el 2015 y derivó en un estudio de las cuencas, de todo el sistema de cuencas de la península de Osa, pero sobre todo las que podíamos trazar en el distrito de Draque. Y en Draque entonces, vamos a ver si aquí hay otro más específico, tenemos diferentes cuencas y que como es una península pareciera de algún modo estar de manera independiente al resto. Ok, ya se me pasaron los 15 minutos. Muchas gracias, Gloriana. Entonces, bueno, el índice lo que plantea es la utilización de la información del agua para generar
toda una especificación de la calidad, que ya hay bastantes índices. Acá el elemento es que este índice sea incorporado dentro de toda una dinámica que compone la evaluación de tecnologías a nivel comunitario, pero que considera el agua dentro de estos parámetros. Entonces, aquí es donde viene sobre todo la pregunta, bueno, y acá lo que les quiero regalar, tal vez como el mensaje más importante, es cómo conciliamos una sociedad. Entonces, cómo manejamos la información que generamos tanto a partir de esta misma dinámica, ¿verdad? Que ahora incluso está haciendo en este momento en diferentes plataformas y que es súper emocionante para lo que estamos viviendo porque me permite a mí, por ejemplo, estar en San José, dar clases acá a mis estudiantes que también están escuchando esta charla y al mismo tiempo estar compartiendo con ustedes un diálogo de investigación. Ahora, ¿cuáles son los planteamientos que tenemos para nuestra educación y sobre todo el manejo de los recursos? Y lo más importante es que el agua pues es una esencia para la vida, para todos nosotros. Esta conservación que se ha dado en la península de Osa probablemente sea sumamente importante, no solo para nosotros, sino para el resto del mundo o para el resto del planeta. Lo quiero, bueno, entonces lo voy a dejar ahí por si hay preguntas, comentarios o alguna otra cosa que quisieran que especificara un poquito más. Yo les agradezco muchísimo el espacio. También contarles que estoy creando también una comunidad que se llama Mandarina Labs y tiene un canal en YouTube. Tengo un chat en WhatsApp donde compartimos información, preguntas. Es más que todo, sobre todo un diálogo ético para irnos aprendiendo de una manera colectiva, ¿verdad? Cómo tomamos decisiones, cómo tomamos la ruta de nuestros propios aprendizajes. Muchas gracias por el espacio y no sé si quieren comentar algo o no sé, como quieran. Muchísimas gracias, Yendri. Gracias, Milena. Si puedes dejar de compartir, por favor. Bueno, nos hemos excedido en el tiempo, ¿verdad? No veo consultas en este momento en Zoom, ¿verdad? En Facebook, no sé si algún compañero indica para poder pasar a la siguiente presentación. Gracias, Milena. Milena, ¿podrías colaborarme con el cierre del video? Continuaríamos entonces con la presentación del diseño de una metodología para el monitoreo y seguimiento de la sostenibilidad de sedes de la Universidad de Costa Rica conforme a los objetivos de desarrollo sostenible en torno a la reducción del impacto ambiental negativo a cargo de Adriana Araya Díaz del Observatorio del Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yendri. Bueno, buenos días. Voy a primero compartirles pantalla para compartir la presentación. Bueno, listo. Creo que todo bien. Si alguien, algo raro, no me ven, no me escuchan, me avisan. Si no, creo que podemos iniciar, ¿verdad? Bueno, listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Adriana Araya Díaz. Yo de profesión soy ingeniera química y trabajo en el Observatorio del Desarrollo también como investigadora. El día de hoy les vengo a presentar este proyecto que hemos venido desarrollando desde el año pasado en colaboración también con Agustín Gómez y Jorge Rodríguez. Y bueno, inicio de una vez para ver si no me extiendo demasiado con el tiempo. Para empezar y para que estemos todos en la misma página, comentarles un poco cómo nace el proyecto, por qué nace este proyecto. Básicamente,
y tal vez uno de los motivos pues, principales que impulsa el proyecto es ser un aporte más al compromiso que Costa Rica y la Universidad de Costa Rica como universidad pública tienen el aporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en el cumplimiento de ellos. Son 17 objetivos que se plantean a cumplir en el año 2030 y uno de estos objetivos es el de ciudades y comunidades sostenibles. Es el objetivo número 11, el que vimos por ahí en ese título largo del proyecto. En este objetivo, para entrar a este objetivo, primero vamos a analizar un momento la universidad no solo como un espacio donde se genera conocimiento, un espacio que es referente para el país, sino también vamos a analizarla como una pequeña ciudad. ¿Por qué? Si pensamos en una pequeña ciudad y pensamos en lo que pasa en un campus universitario, podemos analizar de que en ambos espacios las personas se movilizan, andan en bus, en auto, en bici, a pie, las personas pues trabajan, algunas viven también, se consume, se produce, se crean espacios de recreación, se genera investigación, se generan políticas y en ese sentido digamos que hablamos como una pequeña ciudad que tiene su administración, que tiene sus retos y su toma de decisiones. En ese sentido, y recordando que la universidad es un referente para la comunidad donde se encuentra y para el país, es que pensamos en que deberíamos hablar de campus sostenibles. Y es acá donde hacemos el vínculo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. Este objetivo lo que hace es hacer un llamado a que las ciudades y las comunidades sean espacios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y a pesar de que la sostenibilidad no es solo en materia ambiental, el proyecto se enfoca en una meta de este ODS 11 que sí nos habla del impacto ambiental. Esta es la meta 11.6, que lo que nos dice es que se quiere al año 2030 reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a lo que es calidad del aire y gestión de residuos. Es por esto que el proyecto, planteándose ser como una fase piloto o como un ejemplo, digamos, a nivel comunidad, viendo los campus de esa manera, lo que plantea es diseñar una metodología para monitoreo y seguimiento de la sostenibilidad en una sede de la universidad, siguiendo lo que nos dice esta meta. ¿Qué permitiría esto? Pues ir conociendo o teniendo indicativos de qué tan sostenible a nivel ambiental es una sede o no. No para generar comparaciones entre sedes ni mucho menos, sino más bien para ir creando líneas bases que nos permiten generar acciones de mejora y toma de decisiones que vayan en la línea del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es un poco donde nace el proyecto. Les comento un poco entonces ahora lo que hemos ido realizando en este tiempo. Primero, para que tengamos claro, a pesar de que la meta 11.6 nos habla de gestión de residuos y calidad de aire, en el proyecto se incluye también el tema del recurso hídrico y además en el desarrollo del proyecto nos hemos ido dando cuenta de la importancia del tema de cultura y educación ambiental como eje transversal, en cualquier temática ambiental que queramos mejorar y construir en la universidad. Entonces, lo que se plantea es que en cada uno de estos componentes se desarrollen indicadores que nos vayan contando cómo va el avance en cada uno de los campos. De manera general, pues lo que se ha realizado es una investigación que ha incluido consulta a personas expertas dentro y fuera de la universidad. Se han realizado un par de actividades que ahorita les comento y hemos ido identificando pues qué es lo que está pasando a nivel universitario en materia ambiental. Con base a esto, se han ido planteando una serie de indicadores que se han ido transformando desde que inició el proyecto, pero se cuenta con un borrador de indicadores, el cual el presente año pues, se ha tenido la intención de validar en la sede del sur. Entonces, para el presente año, el proyecto planteó una fase piloto, que ahorita les comento más, en la sede del sur para validar estos indicadores. La idea es que finalizando el año, finalizando esta fase, se tenga una propuesta final de los indicadores de sostenibilidad ambiental. Específicamente en el proceso de la propuesta de indicadores, parte de lo importante ha sido la revisión y análisis de experiencias previas, ¿verdad? Esto aquí también
se muestra la importancia de la temática de los indicadores y cómo se han realizado esfuerzos ya a nivel nacional e internacional en el tema de indicadores ambientales y también que vayan en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí les muestro 4, pero bueno, hay una gran cantidad de experiencias, pero estas me parece que han sido las más importantes para el proyecto. Primero, el programa Galardón Ambiental, impulsado por la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad. En este programa se quiere reconocer el esfuerzo de unidades en temas de gestión ambiental. Entonces, es un programa que incluye indicadores y básicamente las unidades y centros que así lo desean pueden participar. A nivel más universitario, en Costa Rica tenemos la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles. Ellos plantean también una matriz de indicadores de desempeño ambiental, en donde también incluyen temas de recurso hídrico, de gestión de residuos, de carbono neutralidad. A nivel internacional, una de las experiencias pues bien interesantes que me encontré fue una herramienta de autodiagnóstico de sostenibilidad ambiental en universidades españolas, creada por la Conferencia de Rectores de las Universidades en España. La particularidad de esta herramienta es que no solo plantea indicadores en temas ambientales, sino también en temáticas que incluyen todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, ya más a nivel internacional, pues se cuentan con rankings para universidades públicas o universidades a nivel mundial, públicas o no, en cuanto a sostenibilidad. Entonces también nos propone una serie de indicadores. Claramente estos son contextos pues que cambian según lo que estemos analizando, según el país, según la universidad y según la sede. Bueno, además de estas experiencias, pues claramente se toma en cuenta los indicadores que se incluyen en la meta 11.6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Ciudades y Comunidades, pero además, como les mencioné, como en el proyecto incluimos recurso hídrico, también se toma en cuenta un poco lo que nos dicen los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 sobre agua limpia y saneamiento. Pues parte de lo que les decía, de cada contexto es distinto, ¿verdad? En el marco del proyecto se decidieron realizar 2 actividades que han sido pues bastante importantes en ir dándole forma a los indicadores. Una fue en octubre del año pasado, se realizó un foro virtual sobre campus sostenible. Fue un foro abierto donde participaron personas expertas en las temáticas pertinentes al proyecto. Tuvimos la participación también de la experiencia Campus Sostenible de la Universidad Nacional de Colombia y además de la Unidad de Gestión Ambiental. Esto nos permitió pues tener una idea más clara de cuál es esa visión de lo que esperamos las personas en la universidad para llamar a un campus sostenible o no en materia ambiental. Y bueno, ya en abril del presente año, ya con un borrador de indicadores, se realizó un taller participativo con el objetivo de validar de manera preliminar esos indicadores. En este taller participaron miembros de las sedes de la universidad y a partir de los resultados de este taller se generó pues un borrador de indicadores, el cual es el que se encuentra implementándose en la sede del sur. Tanto en este taller como en el proceso hemos tenido el apoyo también de la Unidad de Gestión Ambiental, que también ha sido pues de gran ayuda. De manera específica con los indicadores, que es como la parte central del proyecto, básicamente lo que se ha hecho es hacer el análisis por cada uno de los componentes que les menciono, identificar retos y a partir de estos formular objetivos. Cada objetivo tiene relacionado uno o más indicadores. Entonces, este ha sido como el trabajo principal del proyecto y ahora les quiero presentar algunos resultados preliminares, ya que nos encontramos todavía pues en desarrollo del proyecto. Les comento ahora entonces, tal vez por componente, trataré de ser bastante concisa, pero es que bueno, es un tema bastante amplio, pero bueno, para que vayamos teniendo una idea de qué es lo que se está teniendo hasta el momento. En cuanto al recurso hídrico, podemos hablar de 2 grandes temas. Uno, la parte del consumo de agua potable, que acá pues el principal vacío puede ser el tema de sistematización de información, el tema de que en muchos casos no hay un dato de consumo de agua potable por edificio. Esto nos permitiría priorizar acciones, identificar tal vez
desperdicios de agua o malas conexiones según edificio. Entonces hay un reto ahí en la parte de sistematización de información y por supuesto el impulso por desarrollar acciones de reducción de consumo de agua potable. Entonces tenemos toda una parte de consumo de agua potable y en recurso hídrico está también la parte de tratamiento de aguas residuales. Que bueno, que yo creo que a nivel países como el talón de Aquiles, como dicen, ¿verdad? En materia pues de potabilización y saneamiento. En la universidad pues se cuenta con la infraestructura en casi todos los casos para tratar adecuadamente las aguas residuales, ya sea por alcantarillado sanitario, por tanque séptico, por plantas de tratamiento que se encuentran en las sedes, en las fincas. Sin embargo, hay un par de temas. Uno es la parte de que como personas a veces si no sabemos qué pasa después de que yo abrí el tubo y se fue por la tubería y nos desentendemos, entonces eso hace que muchas veces a las plantas de tratamiento llegue de todo, lo que complica un poco el manejo de las aguas. Y el otro tema son las conexiones adecuadas o inadecuadas. ¿Qué es esto? Si tengo una conexión donde salen aguas jabonosas, pues debería ir a su debido tratamiento, pero en algunos casos hay una conexión que va a la tubería de agua pluvial, agua de lluvia. Eso quiere decir que va a terminar una vez más en nuestros ríos. O por el contrario, muchas veces, no solo en la universidad, sino hay casos a nivel nacional, donde más bien las conexiones de agua de lluvia se conectan a las que van a la planta de tratamiento. Esto hace que el caudal o la cantidad de agua que llega a las plantas es mucho más del que se necesita por lo que fue diseñado. Entonces, bueno, a grandes rasgos, estos son los dos temas en recurso hídrico donde se han generado 4 indicadores. En cuanto a gestión de residuos, tenemos pues la parte de lo que son los residuos sólidos ordinarios valorizables y no valorizables y los residuos sólidos peligrosos. A pesar de que la universidad ha hecho grandes esfuerzos en materia de gestión de residuos y hay grandes avances, uno de los mayores retos sigue siendo que se logre la adecuada separación de los residuos. Lo que se quiere entonces es que se logren disminuir los residuos sólidos ordinarios no valorizables y que se aumente la cantidad de residuos sólidos valorizables, es decir, los que podemos reutilizar o reciclar. Hay otro tema importante que es el tema de residuos sólidos peligrosos. La Regencia Química de la U da un buen seguimiento al respecto, pero también las unidades que lo generan tienen cierta responsabilidad. Por último, en gestión de residuos tenemos el tema de los residuos orgánicos, alimenticios y de podas verdes. Y aquí principalmente es cambiarnos ese chip de que los residuos orgánicos son basura. Entonces, lo que se quiere impulsar es generar espacios o sistemas donde se dé la transformación de la materia orgánica en, por ejemplo, abono para huertas u otros espacios. Entonces, en la parte de gestión de residuos tenemos hasta el momento 5 indicadores que van en estas líneas que les comento. En cuanto a calidad del aire, pues acá hay 3 aspectos importantes. Primero, el no confundir calidad del aire con cambio climático, porque no es lo mismo. A pesar de que tienen muchas cosas en común, muchas fuentes de emisión en común, cuando hablamos de contaminantes del aire, no todos son los mismos que tienen que ver con gases de efecto invernadero. Entonces, eso es importante aclararlo. Lo otro es que en calidad del aire tenemos que analizar la fuente como la sede, como otra fuente de emisión que aporta la calidad del aire del entorno, ya sea positiva o negativamente. Y pues a partir de eso, algo que se conoce es que en la universidad no hay sistemas de monitoreo de calidad del aire. Entonces, bueno, se plantea entonces iniciar como con el primer paso, o sea, lo que se buscaría o lo que se visualizaría de un campo sostenible en cuanto a calidad de aire. Primero que todo es que cada sede pues conozca qué tengo y qué no tengo, qué fuentes fijas de emisión de contaminantes atmosféricos tengo, tienen mantenimiento, no tienen mantenimiento, qué contaminantes emiten, así como las fuentes móviles. Y bueno, en calidad del aire, pues como todos sabemos, hay un tema de movilidad sostenible, que es importantísimo también en temas de carbono neutralidad. Es por esto que se plantean 3 indicadores que van en esta línea, en esta temática. Por último, pero no menos importante, está lo que les comentaba de esto que hemos encontrado que es tan importante, que es la parte de educación ambiental y cultura ambiental.
Hay seguro muchas definiciones, podríamos crear nosotros nuestra definición de cultura ambiental, pero les comparto esta que yo pues me encontré, que lo que nos dice es que la cultura ambiental es la forma en cómo los seres humanos se relacionan con el medio ambiente. Entonces, si lo analizamos desde ahí, si logramos ir cambiando y modificando y también criticando la forma en la que nos estamos relacionando, es a partir de ahí donde yo creo que se pueden generar ciertas transformaciones que tienen implicaciones en tomas de decisiones. En cuanto a cultura ambiental, pues los indicadores van en la línea de campañas educativas, de experiencias más vivenciales, o sea, que vaya más allá de una ficha o de una campaña de un día, y pues en lo que es la percepción. ¿Cómo percibo yo el campus donde yo me encuentro? ¿Cómo percibo yo los cambios que he hecho en mis acciones personales y colectivas? Y así es así como tenemos en esta parte 3 indicadores. Entonces, el proyecto pretende generar al final el compendio de los indicadores, que los que les mencioné, pues serían 15 indicadores, y la idea sería que para cada uno de ellos se cuente con una ficha técnica, que nos dé de manera general, pues cuál es la guía metodológica para aplicar el indicador, y por supuesto una información que nos ayude a entenderlo mejor. Además de esto, algo súper importante, bueno, tenemos los indicadores, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Y cómo sé yo qué? ¿Cómo sistematizo esa información? La propuesta que tenemos de operativizar los indicadores es que a cada uno de ellos se les asigne un puntaje según su nivel de importancia o según cómo se pondere y según cómo se desee dividir este nivel o estos puntajes. Y además vamos a hablar de niveles de cumplimiento. ¿Esto qué es? No es como que sí o no, hay matices en el proceso. Y lo que se quiere ir monitoreando es el avance del campus. Entonces, acá les traigo un ejemplo para tener una idea de a qué nos referimos con esto. Este es un ejemplo con un indicador de la parte de gestión de residuos, específicamente en residuos orgánicos. Entonces, un indicador que nos dice cuál es el porcentaje de sistemas para el manejo adecuado de residuos orgánicos alimenticios que se mantienen activos. Entonces, si esto es a modo de ejemplo, ¿verdad? Nada más, digamos que estamos en un espacio donde la mitad, el 50% de los sistemas que se encuentran en el campus están activos y cumplen su función. Entonces, digamos que estamos en un nivel de cumplimiento medio y si el indicador tiene 2 puntos, pues al multiplicar entonces estos valores obtenemos un dato final. De esta manera podríamos obtener un valor final para cada uno de los componentes y para la sede o el campus que realicen los indicadores. Bueno, por otra parte, algo que se está realizando actualmente con apoyo de los estudiantes del TCO del Observatorio del Desarrollo, el TC 677, es tratar de generar hojas de cálculo de fácil uso para el registro de los datos. Esto sería para la persona usuaria y esto se utilizaría siempre y cuando realmente sea una herramienta pues amigable, sencilla y entendible. Entonces acá les comparto un par de capturas de pantalla de más o menos lo que se ha ido planteando. Básicamente es como generar una herramienta en la hoja de cálculo donde nos diga cuál es el indicador y nos ayude como a ir completando la información. Entonces eso todavía está en proceso y es parte de lo que tendríamos que validar. Por último, lo que les mencionaba, igual no menos importante, es esta fase piloto que se planteó para validar los indicadores en la sede del sur. La idea de esta fase piloto, pues, es poder identificar en el proceso de lograr implementar el indicador, de lograr tener alguna información, lograr identificar, pues, cambios y mejoras en los indicadores, y a pesar de que tal vez por el contexto no tenemos, la información no va a ser muy pertinente o muy representativa, el proceso sí. Entonces, bueno, ya voy terminando, nada más para cerrar, es un poco lo que se ha hecho en la sede del sur y estamos en el proceso de obtención de datos. Y bueno, no, muchísimas gracias y perdón ahí por pasarme un poquito con el tiempo. Gracias, Adriana. Gloriana, no sé cómo estamos con preguntas. No veo ninguna pendiente. Sí, como ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, entonces. Pero les recuerdo que pueden escribir sus preguntas también y puede que las personas puedan responderles ahí luego en el chat. Gracias, Yendri. Perfecto, gracias. Bueno, continuaríamos entonces con la ponencia Publicar o Morir, el caso del clodomiro picado,
con el doctor Oscar Quiroz. Adelante, Oscar. Gracias. Vamos a ver si... ¿qué hice? Ahí la ven. Sí, Ahora ya está sí. empezando. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok. Bueno, lo que yo voy a hablarles nada más brevemente de este trabajito que es muy relevante en la academia, y es el asunto de publicar. Y voy a usar el ejemplo de Clodomiro Picado, quien siempre me ha llamado la atención el caso de él. Entonces, vamos a ver, ok. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el asunto es que siempre existe la generación del conocimiento que se da en todas partes del mundo, ya sea dentro o fuera del mundo académico, ¿verdad? Pero es dentro de la academia donde se ha desarrollado la práctica de publicar nuevos hallazgos y nuevas ideas, y esto ha sido muy enfático, sobre todo en los últimos 200 años, y que se ha hecho pues algo muy relevante. Y es el método establecido, ¿verdad?, actualmente para dar a conocer las cosas nuevas, nuevo conocimiento, y consecuentemente el académico se da a conocer. Entonces, eso es algo que ya se ha convertido en algo esencial y crítico dentro del mundo académico. Y se ha convertido en la manera en que se mide la productividad de un académico. Es decir, ese es el enlace en el cual dice, bueno, este académico es productivo o este académico no es productivo, ¿verdad? Y entonces por ahí se desarrolló el aforismo más conocido en la comunidad académica, que es el de publicar o perecer. Y esto ha sido, bueno, venerado por muchos y temido por otros, pero es un fenómeno o es un mal necesario para, obviamente, difundir y legitimizar todo lo que son los nuevos conocimientos. Entonces, ha llegado a niveles que muchas universidades de primer nivel del mundo requieren que todos los nuevos profesores publiquen por lo menos un artículo al año en una revista de alto impacto, ¿verdad? Y eso es como una condición para poderles dar empleado permanente. Entonces se ha hecho, ¿verdad?, crítico eso, tanta la presión que se está poniendo, y esto en los últimos, a veces, 15 años, 20 años, ¿verdad? Entonces, esa presión es tan grande que ha hecho que la gente empiece hasta a hacer fraude, ¿verdad? Y el fraude consiste en muchas cosas, ¿verdad? La investigación a veces tiene prácticas cuestionables, y se fabrican datos, y hay unos casos ahí recientes en las ciencias biológicas, ¿verdad?, de alguien que ha estado fabricando los datos, y ha habido un gran escándalo. También el autoplagio, es decir, trabajo que ya se hizo, es como que se lo repite y se lo vuelve a autocitar. Y inclusive un fenómeno reciente que ha surgido, que son las revistas depredadoras, ¿verdad?, que usan el formato de pagar, ¿verdad? Uno paga para que lo publiquen, y a veces existe poca revisión, o la revisión que se da no es clara de otros colegas, ¿verdad? Entonces, esta práctica de publicar, pues, tiene sus detractores, y con alguna razón, ¿verdad? Porque eso provoca efectos negativos en la creatividad, en la vida intelectual, en la ética, ¿verdad? Todo el principio ético, y en la salud emocional de los académicos.
Sin embargo, bueno, es un proceso necesario, es decir, no hay otro método de cómo hacerlo y no se ha desarrollado y además ya está demasiado establecido, ¿verdad? Porque algo que se convirtió en algo muy firme ya por 200 años. Digamos, es la diferencia entre quienes se llevan todos los honores o no se llevan nada de los honores por algún tipo de descubrimiento y consecuentemente el académico, el investigador, el científico termina siendo desconocido, ¿verdad? Porque no publicó o no publicó a tiempo o inclusive hasta dependiendo dónde publicó. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención desde que estaba en el tiempo del colegio el caso de Clodomiro Picado, que siempre me hablaron en el tiempo del colegio de que él era el que había desarrollado la penicilina, pero que como era de un país pobre y en un país rico, otro lo descubrió después, entonces él se llevó los honores, ¿verdad? Entonces siempre me quedé con esa gran duda. Entonces, y es cierto, ¿verdad? Clodomiro Picado trabajó en los efectos antibacteriales de algunos grupos digamos, de hongos por más de, ¿verdad? Por más de 10 años, ¿verdad? En eso. Entonces, él trabajó en dos grupos, los Penicillium y los Saccharomyces, con pacientes en el hospital San Juan de Dios, que era donde él trabajaba, ¿verdad? Entonces él hizo eso por 10 años, de 1915 hasta 1927 aproximadamente, ¿verdad? Pero sucede que de todos los honores siempre, todos sabemos que se lo llevó Alexander Fleming, ¿verdad? Que es el que todos han reconocido. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, ¿verdad? ¿Y por qué no se le dio el reconocimiento por ese trabajo en la penicilina a Clodomiro Picado? Entonces, hay que revisar qué es lo que se ha hecho, quién hizo qué y en qué momento lo hizo cada uno. Entonces, es muy interesante porque los primeros trabajos formales sobre Penicillium glaucum lo inicia un señor llamado William Roberts, que era un doctor en medicina en Manchester, y quien él reportó en un artículo llamado Studies on Biogenesis en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society en el año 1874. Y esta, pues, es una revista de mucho impacto, ¿verdad? Uno no se medía el impacto en eso, pero obviamente de mucha distribución y era una de las importantes, y bueno, sigue siendo una de las importantes en el mundo. Entonces él reporta los experimentos que hizo entre 1872 y 1873 y utiliza 10 líquidos y materiales, incluyendo sangre, leche, jugos, y en ellos lo que trataba de desarrollar cultivos de gérmenes, pero después de esterilizarlos con calor, ¿verdad? Se calentaba los frascos, etcétera. Y inclusive llega a construir unos bulbos con unos tubitos que eran los que le permitían poder controlar el ingreso del aire para sus experimentos. Entonces, lo que aparte de desarrollar el bulbo y sus experimentos, en total las 10 diferentes productos que utilizó, él hace 90 experimentos y de los cuales 67 continuaron estériles y 23 fueron fértiles, es decir, que los cultivos crecieron. Y entonces la diferencia, Roberts lo atribuye en ese momento, ¿verdad?, a la capacidad de inhibir las bacterias en la presencia de Penicillium glaucum y a otros hongos de azúcar, ¿verdad?, otros Saccharomyces, al concepto nuevo de sobrevivencia o supervivencia del más fuerte, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Roberts concluye que esas observaciones son muy limitadas y que requieren ser replicadas, ¿verdad?, para confirmar que ese hongo
es más fuerte, o esos grupos de hongos son más fuertes que las bacterias, ¿verdad? Luego pasa 3 años después y en 1876 T.H. Huxley le reporta a John Tyndall, que era un académico bastante conocido, un científico conocido en ese momento, que en sus experimentos de Penicillium clapum también inhibía el crecimiento de bacterias en sus cultivos, ¿verdad? Y sucede que en ese mismo año, 1876, Tyndall publica un trabajo que se llama The Optical Deportment of the Atmosphere, y también en Philosophical Transactions. Y lo que habla es sobre las capacidades antibióticas del mismo Penicillium glaucum. Y en este artículo menciona que los estudios sobre la descomposición de los vapores por medio de luz que se habían iniciado ya desde 1868, ¿verdad? Entonces él introduce el concepto de que hay materia flotando en la atmósfera, ¿verdad? Y claro, fundamentado con los trabajos que hace Robert Koch en Alemania y Louis Pasteur en Francia entre 1860 y 1864. Y también por el trabajo del sistema antiséptico de Joseph Lister, ¿verdad? Que publicó en The Lancet. Entonces, daba la idea de que habían gérmenes dañinos flotando en el aire. ¿Okay? Bueno, eso es lo que se había avanzado hasta el momento. Hay un artículo relativamente reciente de Arsecularantme, que menciona que en 1877 Joaquín Monteiro, terminado de la Facultad de Medicina en la Universidad Federal de Río de Janeiro, reconoció la actividad antibacterial de la Penicillium y de otros hongos. Sin embargo, bueno, yo no pude encontrar referencia exacta sobre esta mención, excepto en ese artículo, pero nunca, y mucho menos sí publicó algún artículo, ¿verdad? Lo que sí se pude encontrar es sobre otro que se llama Vincenzo Tiberio, de la Universidad de Nápoles, que publicó en Análisis di Igiene Sperimentale en 1895 sobre eso mismo, trabajando en Penicillium glaucum. Y hay un caso muy curioso, interesante, que se da, que es el de Ernest Duchesne, que es un estudiante francés en la Universidad de París, no sé cuál Universidad de París, que hace una tesis que se llama Contribuciones al estudio de la concurrencia vital de los microorganismos, antagonismo entre mohos y microbios. Y él lo hace en 1877. Y él envía una copia de esa tesis al Instituto Pasteur, pero lo curioso es que el Pasteur nunca lo publicó en sus resúmenes que hacía anuales de trabajos de investigación. Y no solo eso, sino que lo rechazó porque Duchesne era muy joven, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Todavía había muchos prejuicios en esa época con base a eso, no con evidencia, ¿verdad? Y también hay otras publicaciones otros trabajos de unos científicos que se llama Andrés Gracia y Sara Datt de la Universidad de Bruselas, y asociados también ellos al Instituto Pasteur, pero la sede de Bélgica, quienes reportaron la acción antibiótica del mismo Penicillium glaucum en 1924. De igual, eran reportes y no eran publicaciones académicas. El trabajo que lo hicieron es que Gracia y Datt encontraron que un disco Petri de Staphylococcus colonizado por moho casi idéntico al que Fleming observó. Pero no continuaron con la investigación, solo se limitaron a reportarlo a la Sociedad Bélgica de Biología en 1925. Indican que es una variedad de Penicillium glaucum completamente que disolvió la muestra de antracis. Entonces, lo nuestro, lo que viene el caso de nosotros es que es el caso de Clodomiro Picado, que también trabajó con algunas del penicillium, variedades de penicillium,
especies, y en el Staphylococcus y el Streptococcus. Y sobre todo con los hongos Saccharomyces en pacientes con infecciones. Entonces aquí lo que hay es un poco de información conflictiva y que no queda claro de qué realmente lo que sucedió, porque algunos dicen una cosa y otros otras. Entonces sucede que encontré que se dice que reportó en la Academia de Ciencias de Francia o que publicó en la Sociedad de Biología de París. Entonces sucede que no se encuentra en la sociedad, en la Academia de Ciencias de Francia, pero sí se encuentra un artículo de la Sociedad de Biología de París que se llama Vaccin Curative Non-Specific, ¿verdad? En junio del 27. Lo curioso y lo interesante es que este no lo publica él, sino que fue presentado por un tal M. Weinberg, es otra persona, pero lo dice a nombre de Cloviro Picado. Entonces, el énfasis de ese artículo es sobre el trabajo que hace Picado en el Hospital San Juan de Dios con pacientes, en el cual utilizaba moho de las familias de Saccharomyces. Y no específicamente el artículo no habla y no menciona de Penicillium. Sin embargo, a pesar de que fue también el trabajo en eso, pero ese articulito que es un microartículo de dos páginas, o es casi que un reporte, ¿verdad? Porque no se puede considerar un artículo académico con los estándares actuales. Pero 2 años después, Alexander Fleming publica un libro, un artículo sobre el tema de la antibacterial del penicillium, y luego en el 32 sobre Lysozyme, en el Proceedings también de the Royal Society, y por último en el año 41 publica ya Penicillium, ¿verdad? En el cual ya se establece como él es el que trabaja en el tema, ¿verdad? En este artículo último, Penicillium confirma que los efectos antibacteriales del penicillium, aunque él no trabajó con Penicillium glaucum, pero es el mismo penicillium lo que hizo trabajar. Entonces, a partir de eso, Howard Florey y Ernest Chain de la Universidad de Oxford desarrollaron un método para sintetizar la penicilina del material, y de ahí compartieron el premio Nobel en el 45 con Fleming, Florey y Cheney, ¿verdad? Y en este caso, aunque Florey no fue el único ni el primero que trabajó en este tema, él se llevó, ¿verdad? Los honores en el tema, ¿verdad? Todos los que precedieron, ¿verdad? A Fleming, en realidad el único que él reconoció años después en una charla fue a Grazia, y nadie más. Cloviro Picado nunca nadie lo menciona, nunca nadie se sabe, ¿verdad? Es sobre él, excepto a nivel nacional en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas, pues la lección final es que o se publica o se perece, ¿verdad? Y no se llega a conocer el trabajo de alguien. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Gloriana, consultas. No hay ninguna pregunta pendiente, es que también ya nos quedamos sin tiempo. Gracias. Entonces, estaríamos con la ponencia que cerraría las jornadas que se denominan Sendas Campesinas, Bienestar y Persistencia, a cargo de Felipe Montoya. Felipe, adelante.
Felipe. Vamos a ver unos segunditos. Aquí estamos tratando de contactar a Felipe para verificar. Cualquier cosa, Felipe, tenés el micrófono apagado. No sé si... Hola. Sí, Ya. es que no podía ni encender ni el video ni el micrófono hasta ahorita. Bueno. Pero, bueno, igual el video tampoco lo puedo encender, dice el host, lo ha parado, pero no importa. Bueno, solo quería decir que estoy muy complacido de estar en estas jornadas y me agrada mucho saber que estoy ahí con unos amigos del observatorio, del desarrollo. La presentación mía es pregrabada y para acogerme ahí a los tiempos establecidos. Y solo quiero decir que es un trabajo etnográfico, no es estadístico, es inductivo, cualitativo. Entonces, más que nada, la teoría surge de parte surge de los datos y de las palabras de los entrevistados. Entonces, vamos a tratar de compartir la presentación y esta dura 15 minutos. Start from the beginning. Buenos días, soy Felipe Montoya de la Universidad de York en Canadá, con sede en las nubes de Santa Elena de Pérez Celedón. Me complace mucho poder compartir con ustedes algunos avances de mi proyecto de investigación en la región Brunca. A partir de la pandemia y la imposibilidad de realizar viajes internacionales, el programa de estudios interdisciplinarios en las nubes se interrumpió. Ideamos entonces una forma de tratar de llevar la experiencia local a estudiantes y docentes en Canadá mediante la realización de documentales dirigidos en parte por investigadores del Programa de Estudio Internacional de las Nubes y aprovechando mi presencia en Costa Rica para ejecutar el trabajo etnográfico en el campo. Durante el primer semestre de este año realizamos un documental llamado Más que Migrantes, que trata sobre los determinantes sociales del bienestar entre migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Este documental ya está disponible en YouTube en este link. Actualmente estamos realizando el segundo documental que trata sobre el campesinado en la región Brunca, su bienestar y las posibilidades de su persistencia. Para este trabajo entrevistamos y filmamos a 20 personas, 9 mujeres y 12 hombres, entre las edades de 26 y 97 años en el cantón de Pérez Celedón durante el mes de julio de este año.
Todas se consideraban personas campesinas. Entre las personas campesinas entrevistadas las hay con tierras heredadas, por ejemplo Irma, Eduardo, Lady, José, Ale. Las hay con tierras compradas, como Marvin, Gretel, Wilson, Casey, Sebastián. También con tierras compartidas, como Jorge, Javier, Roberto, o prestadas y alquiladas, Rosaneri. Y también las hay sin tierra, Rafa, Zoraida, Elías. La mayoría trabaja su tierra. No todas viven exclusivamente de esto. Hay artesanos, otras que también trabajan fuera, y personas que solo trabajan en plantaciones agroindustriales de piña o palma. Son personas campesinas todas. La diversificación siempre ha sido una característica de la producción campesina, así como la multifuncionalidad. Entre las personas entrevistadas mencionan que cultivan el maíz y los frijoles, yuca, plátanos, bananos, ñampí, tiquisque y frutales como el aguacate y una variedad de cítricos. Estos cultivos son principalmente para el consumo propio de la familia y para compartir con otras personas, aunque en algún momento también son para la venta. Diversifican también sus fuentes de ingreso. La diversificación permite reducir el riesgo de depender de una sola actividad o un solo producto. La multifuncionalidad se expresa, por ejemplo, en la capacidad de destinar un producto agropecuario al consumo o al mercado, en obtener alimento y dinero, y en cultivar las relaciones sociales mediante el compartir con otros los excedentes de su producción. En el pasado los cultivos de maíz, frijoles y arroz fueron multifuncionales, ya que después del consumo familiar también eran comerciables. Pero con el tiempo esto ha dejado de ser así. Cada vez se cultiva menos maíz y frijoles para la venta, y el cultivo de arroz entre las personas entrevistadas prácticamente quedó en el olvido. Actualmente los productos más comunes cultivados para el mercado son el café, la caña y el ganado. Pero estos productos agropecuarios también sufren de vaivenes en cuanto a costos y beneficios. Ganarse la vida con el trabajo campesino es difícil. Todas las personas entrevistadas coinciden en esto. Muchas ven que se ha hecho aún más difícil con el tiempo. Algunos se preguntan, pero antes ¿por qué sí lo podíamos hacer y ahora no? Encima de las dificultades intrínsecas al trabajo del campo, de tener que laborar largas horas bajo el sol y la lluvia, lidiar con las incertidumbres del clima, responder a las pestes y plagas y tener la paciencia necesaria para invertir a veces todo un año o más antes de obtener el fruto del trabajo, siempre con la incertidumbre que todo el esfuerzo puede irse al traste por un giro en el mercado, una excesiva oferta, o contrariamente una oferta diezmada por alguna enfermedad. Encima de todo esto está lo que la mayoría de las personas entrevistadas considera son los principales agravantes a su bienestar y persistencia como personas campesinas, es decir, las políticas del Estado que atentan contra el sector campesino. En sus propias palabras nos dice: Marvin, nos siguen colonizando de una manera o de otra. Jorge, ser campesino es duro, en este país es duro, viendo a cómo lo llevan los gobiernos a uno aquí, todos se lo quieren quitar. Eduardo, lo que sentimos es que todo el impuesto que meten cada vez al que lo perjudica más son a los campesinos. Roberto, los créditos para la agricultura, para nosotros, prácticamente no existen. José, cada vez es más complicado producir en el tema de costo de insumos. Marvin, Costa Rica se fue por el mercado libre. Roberto, se favorece la producción agrícola de las empresas grandes. Rosa, digamos que lo que se cultiva aquí no le dan prioridad. Elías, no nos dejaron subsistir más por el alto costo de los abonos, de los fungicidas, de todo eso. Javier, las cargas sociales y todos los impuestos es lo que hace que a uno no le quede ganancia. Elías, traen el grano de otro lado
y lo que vendemos nosotros aquí vale muy poco. La persistencia campesina ha sido un tema de discusión académica y política desde Marx, Lenin, Kautsky y otros en el siglo XIX, durante todo el siglo XX en el marco del gran proyecto de desarrollo impulsado por los Estados Unidos y continúa en el siglo XXI. A diestra y siniestra se les ha considerado como obstáculos al progreso, entre comillas, y se ha pronosticado su desaparición. Uno mismo se puede preguntar cómo y por qué es que a pesar de tantas dificultades con la forma de vida campesina, esta persiste. ¿Será acaso que al no tener otra opción simplemente subsisten, como el flagelo de la pobreza? ¿O será más bien que esto es una comparación espuria, que no es por defecto que persisten, sino por opción, que es una forma de vida con un conjunto de valores, experiencias, conexiones e identidades que ni el tiempo, ni el colonialismo, ni el capitalismo han logrado borrar? En mis conversaciones con estas personas campesinas he logrado vislumbrar destellos de esa constelación que son lo suficientemente fuertes para darle significado a su forma de vida, para que luchen por mantenerla a pesar de las penurias sufridas y las presiones en su contra. De nuevo, con sus palabras. José, hay un sentido de pertenencia a trabajar con tu cuerpo, a trabajar con la tierra y ver ese proceso de la naturaleza, ¿verdad? Que es ese contacto, ver las cosas crecer, ver cómo cambia día a día. Javier, me encanta cuando sembramos algún producto, no sé, maíz, yuca, y empieza a germinar, esa alegría que emana de nosotros que trabajamos la tierra. Roberto, el ver cómo reacciona un suelo a lo que usted le haga, eso es súper genial. O sea, uno sabe que uno no es el creador de la naturaleza, pero uno es co-creador. Rosa. Y lo más bonito es ver cuando uno siembra y ver que eso crece, ¿verdad? Porque es lo bonito, verlo crecer, verlo florecer y verle el fruto. Gretel. Todo eso es un amor, o sea, eso es precioso. Es la experiencia más bella, saber que usted plantó esa plantita de maíz y pudo recolectar el elote. Irma, para mí el campo es lo más bello que hay. Zoraida, la importancia de ser uno con la naturaleza. Rosa, lo más que me gusta a mí de la vida en el campo es la tranquilidad. Jorge, es una tranquilidad, una paz tremenda. Rosa, y que uno tiene las cositas frescas para comérselas también. José, de ser autosuficiente y decir es algo natural, algo nuestro, ¿verdad? Para nuestras amistades. En esta línea, no como negocio. Casey, nutre el alma, por decirlo así. Alejandra, no es algo que se beneficie solo uno, sino también las personas que lo rodean. Julieta, es que yo veo que es más tranquilo, aunque uno trabaja más, pero como más libre, ¿verdad? José, nadie me va a decir nada, yo soy mi propio jefe. Elías, para nadie es un secreto que trabajar para uno es lo más lindo que hay. Entonces se puede percibir que en esta constelación de joyas que enriquecen la vida campesina está la autosuficiencia, la autonomía, la generosidad, la tranquilidad, ser co-creador con la naturaleza y poder con todos los sentidos deleitarse de este proceso. Estando estas personas campesinas muy conscientes de las presiones y las amenazas que enfrentan, pero conociendo también de forma íntima las bondades intrínsecas de sus vidas campesinas, cómo se perciben en el mundo, con sus propias palabras resuelven esta difícil ecuación. Marvin, el campesino es como el cordón umbilical que une al ser humano con la tierra. Roberto,
Independientemente de la labor que realicemos, yo creo que somos indispensables. Julieta. ¿De dónde sale lo que nos comemos? La mayoría del campesino que trabaja. Rosa. Porque si no hay quien siembre la tierra, del aire no vivimos, de las fábricas no vivimos. Javier. Es fundamental, o sea, sin campesinos, sin agricultores, no hay vida, ¿verdad? Rosa. Es que se necesitan campesinos para que haya comida. Marvin. Un país no vale nada si no tiene su propia comida garantizada. ¿Y quién la garantiza? Los campesinos, los agricultores. Rosa. Yo no me imagino un mundo sin campesinos. Alejandra. No siento que sería mundo, ¿me entiende? Es decir, siento que sería incompleto. Es una parte esencial y fundamental para el ser humano. Llevar una vida campesina no es fácil, pero encontramos que es una forma de vida que es valorada y apreciada. Constituye una cultura que orgullosamente se defiende. Es una forma de ser que enfrenta y trasciende los embates económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales en su contra, que son muchos. Reconocen a sus enemigos, pero también están siempre listos para navegar las tormentas que se le vienen encima. Marvin, siempre lo dije yo, lo que yo no puedo hacer solo, entonces a través de organizaciones. Roberto, solo unidos podemos salir adelante, sí señor. Rosa, ahora se están como poniendo rebeldes, pero es por lo mismo, porque de ahí, si uno siembra y siembra las cosas y vea, el abono es caro, todo lo que se le echa al cultivo es caro, y a la hora de venderlo no vale nada, o le dan prioridad a otros, entonces de ahí la verdad es que los campesinos ya se están poniendo malcriados. Roberto, ante los monstruos, lo único que nos queda es eso, la unión, crear un monstruo entre nosotros, ¿verdad? Un monstruo de 1000 cabezas, es la única manera. Y sigue Roberto diciendo, el campesino del futuro y ya tiene que ser un profesional. Puede ser un ingeniero agrónomo, no importa, o puede ser un doctor, pero sigue siendo campesino. Va a ser difícil, pero seguiremos. Aunque sea modernos, pero vamos a seguir habiendo campesinos. Por más que nos sustituyan, vamos a permanecer. Cierro diciendo que esto es solo una pincelada de las voces campesinas que he escuchado y grabado. Sus narraciones revelan profundos conocimientos sobre los condicionantes estructurales de su bienestar. También dejan entrever que ser campesino es más que una actividad productiva. Es una forma de ser en el mundo. Es una forma de ser humano. Una forma de vida valiosa que no quieren perder y por la cual luchan. Por el derecho a existir y a persistir. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Edgardo, no sé si hay alguna pregunta ahí en Facebook. No hay ninguna. No, por ahorita no hay ninguna. Yo tengo tal vez una rápida, Felipe, ya que estamos ahí un poquitito Claro. ya sobre el tiempo. Pero me pregunto si también muchas veces en estos procesos, bueno, se está entrevistando a las personas que sí han persistido, pero ¿qué pasa con las que no persisten? ¿Se sabe algo sobre esas personas que decidieron encontrar otros rumbos? Sí, claro. Inclusive, bueno, dentro de es una muestra muy pequeñita, 20 personas. Como mencioné, hay 2 de ellas que no tienen tierra y trabajan en las, bueno, 2 o 3 que trabajan en Piñeras o en La Palma. Y pues añoran mucho el poder ser campesinos autosuficientes y es curioso porque igual
no hablan mal de la piñera, sino están agradecidos con tener trabajo porque dicen, bueno, si no fuera por la piñera, ¿dónde estaríamos? Eso es, digamos, eso es un ejemplo. También hay entre estas 20 una persona que odió ser campesina. O sea, ella era una niña que tuvo que trabajar desde muy pequeña, y no pudo estudiar y su gran añoranza fue estudiar. Entonces, para ella jamás quiere regresar al campo, ¿verdad? Y eso existe, ¿verdad? Y también muchos de ellos lograron conseguir tierra emigrando a Estados Unidos, trabajando ahí por muchos años para crear un capital y regresar e invertir. Entonces sí, hay de todo. Sí, creo que lo principal es que los que sí optan por esa vida es, creo que la lección más importante aquí no es por default, sino que es una escogencia muy activa y hay algo ahí que merece ser, digamos, entendido, ¿verdad? Y disculpe que no puedo poner el video, pero no me permite. Está bien, muchas gracias, Felipe. Gracias a Muy ustedes. interesante. Queda una consultita en el chat, tal vez si pudiera atendernos, Felipe, le agradeceríamos. Bueno, hemos llegado al final de este quinto bloque, pero también de las jornadas de investigación de la sede del sur. Agradecemos a todas las personas que en los diferentes momentos nos han acompañado y sobre todo también a quienes han decidido compartir el conocimiento que han colectado, ¿verdad? Entonces, agradecerles y esperamos el próximo año tener otro espacio. Muchas gracias.